¿Qué tal, chicos? El tema de hoy es tablas. Cómo realizar, exportar tablas, sean de estadísticos descriptivos, sean tablas de regresiones o de cualquier tipo de análisis estadístico. Entonces, tenemos el do file llamado sesión 10. Lo abrimos y veamos. Como siempre, lo que hacemos al inicio es cambiar el directorio de el do file. Vamos a poner la dirección donde quiero que exporte las tablas. En mi caso va a ser esta carpeta llamada sesión 10. Ya está. Entonces, cuando exporte mis tablas, mis resultados van a guardarse en esa dirección. Empecemos. Para hacer tablas, normalmente hace algunos años era bastante complicado exportarlos. Seguro ustedes han leído en el transcurso de estos años de carrera algunas investigaciones, papers, donde los autores muestran sus resultados bien ordenaditos en tablas. Hasta hace algunos años hacer eso era bastante complicado. Uno tenía que copiar cada uno de los coeficientes o cada uno de los valores desde su Stata o de este otro programa hasta su Word o hasta su Excel y después recién ordenarlo y darle formato. Era muy complicado hacer esas tablas de resultados. Se tenía que hacer manualmente, coeficiente o número por número, pero felizmente muchos académicos y usuarios de Stata a lo largo del mundo han creado sus mismos códigos que ya estandarizan y que ya automatizan ese proceso de exportar. Y tres de los comandos más utilizados para ello, son estos tres que aparecen acá. Este paquete que se llama sout, que básicamente significa out, sacar o exportar o estadísticas out, ¿no? Sacar las estadísticas del entorno de Stata para hacerlos presentables. Este comando que se llama outreg2, que es para exportar principalmente regresiones, y está en su versión 2. Había la versión 1, pero ya es bien antigua. Esta es la versión 2. Y también está el comando asdoc, que es más para exportar a Word, tablitas a Word. Los tres han sido creados por personas externas a Stata. No han sido, no ha sido Stata Corp el que ha creado estos comandos, sino han sido usuarios que se han dado cuenta que era muy difícil exportar los resultados y por su cuenta esas personas han creado los comandos y por eso es que a veces no están descargados o instalados en la computadora. Hay que descargarlos e instalarlos. Y para ello utilizamos este comando que se llama scscinstall. Entonces vamos a instalar los tres comandos. Entonces corremos, esperamos a que instale. Y acá me dice que no ha logrado instalar el stout. Vamos a probar por qué no ha podido instalar. Sí está pudiendo instalar el AOREC 2 y el ASDOC. A ver, vamos a chequear qué pasó con el SOUT. Vamos a buscar ese comando en internet con el comando search. Search busca en internet ese comando y vamos a ver dónde está. Acá está. Dice que SOUT pertenece a una familia que se llama ST0085 2. Dentro de esa familia hay varios comandos, así que en lugar de selección de instalar el comando por separado, podría instalar toda la familia de comandos. Acá dice clic para instalar y dice que ya se instaló. Entonces, ahora sí se instaló. Así instalarlo de frente con el comando sscinstall parece que no se puede,
pero buscándolo por internet sí se ha logrado instalar. Entonces, a veces sucede, pero siempre hay una alternativa. Hasta ahí pregunta, chicos. Chequen que se puede instalar en sus computadoras. Para que noten que estos comandos no han sido de StataCorp, sino han sido hechos por personas externas, vamos a ir a la ayuda de AUREC 2 y cuando voy a la parte inferior de esta página de ayuda, me dice que el autor, el que ha desarrollado este comando, es Roy Wada. Acá está su correo. Entonces, esta persona ha creado este comando cuando vio la necesidad de exportar resultados de forma bonita para que sean presentables en una investigación. Listo. Entonces, una vez que está instalado, ahora sí vayamos al contenido. Vamos a empezar con lo siguiente. Tablas rápidas en Stata. Cuando yo estoy haciendo el análisis de mi investigación, no me importa mucho que mis tablas estén ordenaditas, bonitas, con formato perfecto, ¿no? Solamente estoy probando mis modelos, estoy probando las regresiones con diferentes especificaciones, estoy haciendo diferentes tests. En ese proceso de hacer el análisis estadístico econométrico, no me importa mucho que esté bonito la tabla, solo me importa que la tabla se entienda para mí, nada más. No me importa compartirlo con los demás. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver, hacer tablas rápidas sin necesidad de que sean visualmente atractivas. Luego recién vamos a ver tablas que van a estar con un formato más ordenado, más atractivo visualmente, para que recién lo podamos exportar a nuestra investigación que ya va a ser publicada. Y luego vamos a ver una forma de exportar a Word, un par de formas alternativas, y finalmente para exportar a LaTeX. En los últimos años se ha puesto de moda hacer investigaciones, redactar investigaciones en LaTeX porque es más presentable, más limpio, los gráficos se ven mucho mejor en LaTeX, entonces también vamos a aprender a exportar a LaTeX. Para hacer ejemplos, voy a crear una base de datos ficticia. Todo esto que estoy haciendo en esta selección solamente está creando datos ficticios para que pueda aplicar ejemplos de tablas. ¿Ya? Solamente estoy creando datos ficticios. Esos datos ficticios están compuestos de estas variables. Children es el número de hijos que tuvo una persona. Income es el ingreso anual del hogar en dólares estadounidenses. Married es una variable binaria donde uno toma el valor si la persona está casada y cero si no está casada. BMI es el índice de masa corporal de la persona. Es el número de mascotas que tuvo la persona. Chronic es una variable binaria que toma el valor de uno si la persona padeció enfermedades crónicas y cero si no padeció enfermedades crónicas. Weight, subguión kilómetros, es la estatura de la persona, pero en kilómetros. Estoy poniéndolo en kilómetros para mostrar que a veces la forma de medir puede tener diferentes dificultades al momento de exportar. Female, que va a ser una binaria donde uno es si es mujer y cero en caso contrario. Y age death es la edad de la persona al morir. ¿A qué edad murió la persona? En la base de datos, cada fila es una persona y hay información de la cantidad de hijos, el ingreso, si estuvo casado o no, su índice de masa corporal, el número de mascotas que tuvo, si tuvo enfermedades crónicas, su talla, si fue mujer o hombre y su edad al morir. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de explicar la variable edad de morir en base a las demás variables. Entonces, la variable Y, que es la que queremos explicar, va a ser la edad o la cantidad de años de vida, que es lo mismo que la edad al morir, y vamos a explicarlos por las demás variables. ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? Por ejemplo, las mujeres suelen tener mayor
cantidad de años de vida, suelen vivir más. Si tienes enfermedades crónicas, probablemente vivas menos años. Si tienes un índice de masa corporal muy extremo, probablemente también eh, vivas menos. Tus ingresos también pueden explicar tus años de vida. Entonces tiene sentido incluir algunas de estas variables para explicar los años de vida que logra alcanzar una persona. No es necesario que sepamos exactamente cómo se van a interpretar los resultados, pero vamos a tratar de hacer regresiones para luego exportarlas. Notar que el objetivo de la clase es exportar resultados, el objetivo de hoy día es exportar tablitas, no tanto el objetivo es aprender econometría o aprender qué es una regresión, así que no nos vamos a detener mucho a explicar qué significa cada coeficiente o cada numerito de la regresión. Eso ya lo vamos a ver seguro en el laboratorio de econometría, que es otro curso. Entonces acá estoy haciendo una regresión bastante simple. Quiero explicar la edad que alcanza una persona en base a la cantidad de hijos que tuvo, el ingreso, si estuvo casado o no, y el género. Corro. Y acá está la tablita. Los que han llevado fundamentos de econometría, seguro que ya conocen muy bien esta tablita. Saben que acá está la cantidad de observaciones que se utilizan para la regresión, está el valor del estadístico F, el p-value que está asociado a esta prueba F, el R cuadrado, que es el porcentaje de la varianza del Y, que se explica por los variables X, el R cuadrado ajustado, está la sumatoria de cuadrados explicada, la sumatoria de cuadrados de los residuos, la sumatoria de cuadrados totales. Acá está la columna con los coeficientes, los errores estándar, el T asociado a la prueba de hipótesis, donde el beta, la hipótesis nula es que el beta es igual a cero, el p-value asociado a esa prueba T y los intervalos de confianza. Acá solamente para que le encontremos un poquito más de sentido, diría, coeficiente significaría cada niño adicional que tiene una persona durante la vida aumenta los años de vida en 2,52. Esto está el ingreso, ¿en qué medida está? Ingreso está en dólares americanos. Cada dólar adicional de ingresos de la persona está asociado a 0,0000984 años de vida adicionales. Estar casado se asocia a 3,67 años adicionales de vida en comparación a no estar casado. Ser mujer se asocia a 2,24 años adicionales de vida en comparación a ser hombre. Básicamente eso significan los coeficientes. Este 61 sería la edad de una persona, la edad que alcanza una persona de vida, si no tiene hijos, si sus ingresos son cero, si no está casado y si es hombre, ¿no? Esta constante es el valor del Y cuando los X son ceros. Ok. Cuando uno exporta, cuando uno tiene una investigación, lo que hace es muestra los coeficientes, los que están acá, no muestra los errores estándar, a veces los muestra entre paréntesis, casi nunca muestra el valor de t. El p-value no lo muestra explícitamente, solamente lo representa con estrellitas. El intervalo de confianza casi nunca se muestra. Estos valores de acá solamente se suele mostrar el R cuadrado y a veces el R cuadrado ajustado. Y los valores de acá no se suelen reportar en la investigación. Entonces, lo que se suele presentar simplemente son coeficientes, los errores estándar a veces, el p-value representado en estrellitas y el R cuadrado. Eso es como lo principal que se presenta en una tablita. Nunca
se presenta una captura de pantalla de esto. Jamás se ve totalmente informal. Lo que hay que hacer es ordenar. Entonces, para ello vamos a utilizar primero el comando ESTSTO. ¿Qué hace esto? Esto significa que la regresión que yo acabo de correr la va a guardar Stata con el nombre FIRS. En su almacén, en su memoria Stata, va a guardar estos resultados con el nombre FIRS. Entonces corro y ya está. Está guardado en la memoria Stata. Si quiero correr otra regresión, acá estoy corriendo otra regresión, donde además de las variables anteriores, le estoy agregando la variable índice de masa corporal. Y esa regresión nueva la estoy guardando en el almacén de Stata con el nombre second. Hago otra regresión donde a las variables anteriores le estoy agregando una adicional que es pet y la voy a guardar en el almacén de Stata con el nombre de tir, tercera regresión. Hago otra regresión donde agrego la variable chronic, la corro y luego le digo que guarde esa regresión con el nombre fort, que sería la cuarta regresión. Y finalmente hago una regresión con todas las variables, incluyendo acá la talla de la persona, y lo guardo en la memoria de Stata con el nombre de fit, es decir, la quinta regresión. Entonces tengo 5 regresiones y las he guardado en la memoria de Stata. Y luego, cuando quiera juntar todas las regresiones, utilizo el comando stab, le pongo los nombres de las regresiones que quiero juntar en una sola tablita. Acá la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta regresión. Y corremos. Corro. Y me presenta una tablita acá que voy a mejor agrandar esto para que se vea mejor. Y acá está. Una tablita con las 5 regresiones y que tiene el formato estándar que uno encuentra más o menos en las investigaciones académicas, ¿no? Acá al costado está la lista de variables, aparece el coeficiente. Estos que están acá son los coeficientes. Lo que está entre paréntesis suele ser el error estándar. Digo suele ser porque en algunos contextos presentan ahí el valor t o a veces presentan el p-value. En la mayoría de investigaciones, al menos de economía, se pone el error estándar. En otras áreas del conocimiento, la convención hace que pongan otra información. En economía, en paréntesis, ponemos los errores estándar, ¿no? Si regresamos acá arribita, estos coeficientes son los que estaban principalmente y los errores estándar son los que están en paréntesis. Y luego las estrellitas que aparecen al costado del coeficiente representan el p-value. Acá abajito me dice, cuando el p-value es menor a 0.05, aparece una estrella. Cuando, eh, cuando el p-value es menor a 0.01, hay 2 estrellitas. Y cuando el p-value es menor a 0.001, son 3 estrellitas. En todos los casos aparece 3 estrellitas, así que quiere decir que en la regresión los p-values todos serán menores al 1%, ¿no? Sí, y es cierto, ¿no? Si yo reviso las regresiones que he hecho, todos los p-values son menores al 1%. Esa tablita, tal como está, tampoco le podría sacar captura de pantalla porque igual está medio desordenado, le falta algún tipo de formato, pero si solamente estoy haciendo la tablita para mi uso, está perfecto. En un rato vamos a ver ya tablas con mejor formato que ya se pueden copiar a un Word donde estoy haciendo mi investigación. Por el momento son tablitas simplemente de uso interno
para el investigador. Esta tablita le puedo cambiar algunas características. Por ejemplo, acá después de la coma, le estoy especificando de que presente los errores estándar, ese significa error estándar, y que también presente el R cuadrado ajustado. AR2 significa R cuadrado ajustado. Y cuando corro, acá abajito me aparece los R cuadrado ajustados. Y también puedo agregarle más información a la tablita. Le podría poner quizás el valor del estadístico F. Le podría poner el pi-value asociado al estadístico F. Le podría poner la sumatoria de cuadrados eh, explicada. Cualquier información que se derive de hacer una regresión la podría poner en la tablita. ¿Cómo sé qué valores puedo poner? Cuando voy a la ayuda de STAP, veo que puedo poner el error estándar, puedo poner el p-value, puedo poner los coeficientes, perdón, los intervalos de confianza, puedo poner el estadístico T y puedo agregar más información si lo necesito. Y acá abajito, en la ayuda de Stata, siempre hay ejemplos de cómo aplicar esas opciones. Vamos a bajar un poquito. Bajamos un poco, quiero ver esto. Miren, por ejemplo, acá le está diciendo, haz la tablita, muestra los errores estándar, no pongas las estrellas, quita las estrellas y pon la información en lugar de paréntesis en brackets. Entonces acá están los errores estándar, pero en brackets y ya no le pone los asteriscos. ¿De qué depende utilizar una forma o la otra? Básicamente de la convención del área de estudio donde estás trabajando, ¿no? Este formato probablemente corresponde a otra área de estudio, no de economía. En economía solemos trabajar de esta forma. Errores estándar en paréntesis, coeficientes en la parte principal y asteriscos para hablar del pi-value. Pero de todos modos, tienen acá la información de qué información o qué formato se puede poner adicional ahí. Ok. Eso es suficiente, esa tablita, suficiente para alguien que está haciendo el análisis estadístico. Otra pregunta que suele derivarse de esto es, ¿por qué tengo que presentar tantas regresiones si al final la regresión completa o la regresión final es la última? Sucede que para convencer de que mis resultados son válidos, que mis resultados son robustos, yo tengo que ir probando diferentes especificaciones del modelo, de modo de que vaya observando cómo va cambiando los coeficientes mientras voy agregando información. Por ejemplo, acá el coeficiente de Children más o menos está al mismo nivel en las cinco especificaciones. Eso me da una señal de que este coeficiente sí de verdad es relevante y no estamos confundiendo esa relación con variables que recién se están agregando al final. Acá también en IMCOM no está cambiando mucho, aunque acá sí, ¿no? En los tres primeros se parece mucho el coeficiente y en los dos últimos cambia. ¿Por qué? Debería verificar acá. Cambió justos cuando agregué esta variable chronic. Entonces, chronic, que es enfermedades crónicas, probablemente sea un confusor entre income y age y la edad. Y tiene sentido. Yo supongo que las personas que tienen enfermedades crónicas probablemente tienen menores ingresos porque viven con una condición que no les permite trabajar al 100% y además chronic también afecta a la edad que uno puede alcanzar de vida. Entonces, es un confusor, un confounder y por tanto probablemente está jalando esta información.
por eso el coeficiente cae. En Marriott el coeficiente está más o menos igual, no cambia, así que parece que es robusto el resultado. En Female también, y también en el índice de masa corporal. Entonces así, cuando uno va presentando una tablita, va contando la historia, va contando por qué el coeficiente va cambiando, por qué uno cree teóricamente que los coeficientes varían o por qué se mantienen constantes. Y uno elige el set o el conjunto de especificaciones dependiendo de la historia que está contando. En este caso, solamente estamos agregando 5 regresiones. Sin embargo, esta tabla es útil, pero sin embargo todavía no está del todo bien ideal para llevarla a mi borrador de investigación. Así que ahora sí vamos a pasar a darle formato a esto. ¿Qué problemas hay con este tablita? Tres. Uno, que los nombres de las variables que están acá a la izquierda no son del todo muy informativas y además no están muy bien escritas. Children, debí quizás especificar que es número de hijos, porque uno podría pensar que el children es binaria, tener hijos o no tener hijos, pero yo sé que es la cantidad de hijos, así que debería ser más específico con la descripción de la variable. Income también no me da mucha información, quizás debería poner ingresos anuales, ingresos mensuales, en dólares, en soles. Marriott también debería ponerle si es una binaria o no. Female también debería decir si es binario o no. Entonces lo que sucede es que los labels, los nombres que aparecen acá en las variables, deberían ir mejor detallados. Entonces, eso es un problema que hay que mejorar. El siguiente problema es que hay valores de coeficientes muy chiquitos. Miren este de acá, income, el coeficiente es muy chiquito. Y por otro lado, hay coeficientes muy grandes, como el que está acá abajo, que es el tamaño o la talla de la persona. Eso no quiere decir que IMCON sea muy poco importante y tampoco quiere decir que la talla de la persona sea demasiado importante. Lo que está sucediendo es que IMCON está definida, según lo que hemos visto acá en la lista de variables, como ingreso anual. Entonces, como está como ingreso anual, el efecto es muy chiquito. Si lo transformaría a ingreso mensual o si lo transformaría a ingresos en miles de dólares o en cientos de dólares, el coeficiente cambiaría porque la magnitud es distinta. En el caso de acá, de la talla, está en kilómetros, ¿no? Nosotros hemos puesto acá la talla o la estatura de la persona en kilómetros. Por eso aparece el coeficiente muy grande. Pero si lo pondríamos en metros, quizás el coeficiente va a ser más chiquito. Entonces, lo único que está acá es de reducir demasiado el coeficiente por la magnitud, por la medida en la cual hemos puesto, que es solamente dólares. Y este de la talla está exagerando el tamaño del coeficiente, simplemente porque hemos utilizado kilómetros. Entonces, eso es un problema porque uno podría, cualquier lector un poco despistado, pensaría que income es nada importante y talla es muy importante. Y además, cuando yo redondee estos numeritos de acá, se van a redondear a cero, ¿no? Si yo pongo solamente 3 decimales, esto se va a redondear a cero y va a parecer que income no tiene nada de importancia. Por tanto, debería mejorar eso y cambiar la magnitud o la unidad de medida, perdón, la unidad de medida de ambas variables. ¿Qué más? Y el tercer problema que aparece acá es lo siguiente. Todas las variables que acá aparecen están en diferentes medidas. Children es cantidad de niños, income son dólares, married es una binaria, female es una binaria, índice de masa corporal es un índice, pet es cantidad de mascotas, crónica es binaria y este de talla es kilómetros.
Entonces, todos están en diferentes medidas. Yo no puedo comparar cantidad de niños con cantidad de enfermedades crónicas o con la condición de tener enfermedad crónica. No puedo comparar un índice de masa corporal con kilómetros. Tampoco puedo comparar dólares con kilómetros. Entonces, al estar en diferentes unidades, las variables, uno no sabe distinguir cuál de ellos tiene un efecto mayor. ¿Hay forma de ponerlos en una sola medida? Sí, eso se llama estandarizar los coeficientes y vamos a verlo en un rato. Empecemos abordando el primer problema, que era que los nombres de las variables no eran del todo informativos y para ello tenemos que ponerle la descripción de la variable a cada una de ellas. Y nosotros aprendimos hace algunas clases que la descripción aparecía acá, ¿no? Como etiqueta. Children no tiene etiqueta, Inco no tiene etiqueta, casi ninguno de las variables tiene etiqueta, así que le voy a poner etiqueta. ¿Cómo se hacía eso? Poniendo label, var, ¿no? Etiqueta de la variable, luego el nombre de la variable y finalmente la descripción. Pues acá le estoy poniendo a children, la descripción number of children, a income, income en dólares, married, le voy a dejar como married, female, solamente female, BMI, Body Mass Index, PET, Number of PET, a Chronic, Chronical ill, enfermedades crónicas, a Weight, Weight en kilómetros, y Age, Age at Death, edad al morir. Correcto. Y ahora acá me aparece la descripción al costado del nombre de la variable. Y luego vuelvo a hacer mis regresiones tal como les había hecho anterior. Todo esto que está acá es lo mismo que hemos corrido acá arriba, exactamente lo mismo. La diferencia es que al momento de ordenarlo en tablitas con Stab, al final le pongo label. Esa opción label lo que va a hacer es decirle a Stata de que en la tablita, en lugar de poner a los nombres de variables, le ponga la etiqueta de las variables. Entonces probemos. Acá está. Entonces ahora ya esos nombres se ven más ordenados, más bonitos, más formales, ¿no? Y si ustedes creen conveniente, le ponen más información, ¿no? Por ejemplo, yo hubiera puesto acá en Marriott, yo hubiera puesto lo siguiente, igual a uno si está casado y coma cero si está soltero, para que se sepa que es una binaria. Quizás en female hubiera puesto igual a uno coma, male igual a cero, para que se entienda que es una binaria. Traten de ser lo más informativos posibles en en esa descripción de la variable. Listo. Ahora abordemos el segundo problema, que era la escala en la que estaban las variables, ¿no? El problema era básicamente en income, que estaba en soles y el dólares y el coeficiente salía muy chiquito. Y también el problema está en talla, donde el coeficiente era muy grande. Entonces, lo que vamos a hacer es reescalar esas variables. La variable de ingresos lo vamos a llevar a miles de dólares. Ya no van a ser solamente cantidad de dólares, sino va a estar medido en miles de dólares. Entonces vamos a crear una variable nueva que sea income thousand. Corremos. Y ahora tengo una variable nueva, que acá está income, en miles, que es más chiquita, evidentemente, que income, que era enorme. Y vamos a ponerle la etiqueta, que sea income, paréntesis, dólares, en miles. También rescalamos el que es talla. Como estaba en kilómetros, la talla, donde está talla, eran bien chiquitos los valores de la variable.
Entonces, para convertirlo a metros, vamos a multiplicarlo por 1000. Y también le pongo la etiqueta que diga que la talla está en metros. Ahora probemos todo esto de acá que estoy seleccionando, lo mismo que hemos hecho antes, las 5 regresiones idénticas, solamente que al momento de exportar de nuevo, vamos a encontrar que ahora los coeficientes de IMCOM ya no son tan chiquitos como los anteriores. Antes tenían más ceros, era 0,000, vamos a subir un poquito, ¿no? 0,00000984. Ahora ya no es tan chiquito, solo es 0,0984. Ahora es más entendible. En el caso de talla, ahora es 0,873. Ya no es tan grande como antes, que era 863,4. Listo. Y ahora tiene más sentido, ¿no? Por ejemplo, en el anterior, como estaba en kilómetros, este de acá, este coeficiente se entendería de la siguiente forma. Si que una persona tenga 1 kilómetro más de talla, está asociado a que viva 873,4 años más. ¿No? Eso es irreal. Nadie aumenta su talla en 1 kilómetro y nadie aumenta su edad de vida en 873,4. Es imposible. Y eso es irreal no porque los datos estén mal medidos, sino porque la escala está mal detallada, ¿no? Ahora tiene más sentido. Este numerito se podría interpretar de la siguiente forma. Tener 1 metro más de altura está asociado a vivir 0,873 años adicionales. Igual todavía es un poquito raro, ¿no? Hablar de que tener 1 metro más de talla. Quizás mejor lo cambio a centímetros, ¿no? Tendría más sentido en centímetros. Pues también se podría convertir a centímetros. Entonces, hasta ahí la tablita está mejor. Ahora abordemos el último problema, que no siempre es necesario. A veces no se hace. Y tenía que ver con que cada una de las variables está en diferente medida. Income está en dólares, talla está en metros, el número de niños está en número de personas. Así que para estandarizar esto, hay una opción que se llama la desviación estándar o que también se le conoce como el puntaje Z. ¿Qué es el puntaje Z? Es ver cómo el valor de una variable se aleja del promedio de esa variable para toda la muestra. La fórmula de ese puntaje Z es esta: la variable menos el promedio de esa variable entre la desviación estándar de esa variable. Y eso sería la variable estandarizada. Y se va a leer como desviaciones estándar. Entonces correr, vamos a probar vamos a probar creando esta variable que se llama ingreso estandarizado. Poner gen, ingreso estandarizado, y veamos lo siguiente. Acá no me quiere hacer caso. Vamos a escribirlo de otra forma. Acá voy a generar nuestra variable income y voy a aprovechar para hacer esto. Estoy haciendo una tablita de suma raíz acá. Luego voy a ponerle rtour list. Lo que hace el rtour list, o solamente el rtour, mejor,
es agarrar los valores de la tablita que acabo de crear y convertirlos a escalares, es decir, a números separados. Entonces, lo que voy a hacer acá es crear una variable que se llame ingreso estandarizado, que sea igual al ingreso menos el promedio, acá está Rmin, que es el promedio, le resto el promedio, y a eso le divido la desviación estándar, que acá está, desviación estándar, le copio, y con eso crea la nueva variable. Entonces, income, ¿no? No es ingreso, income. Entonces, acá voy a abrir la base de datos y voy a observar la variable income y la variable income estandarizada para ver en qué se diferencia. Este es ingreso estandarizado. Ambas variables me dan exactamente la misma información, solamente que esta está en dólares, esta está en desviaciones estándar. ¿Cómo así? Este me dice que esta persona está por debajo del promedio del ingreso del resto de individuos, por eso negativo. Los que son positivos son aquellos que tienen ingresos por encima del promedio de los individuos de la muestra. Y si alguno estaría en cero, diría que esa persona está justos en el promedio de ingresos de todos los individuos de la muestra. ¿Cuán lejos, cuán por encima o cuán por debajo se refiere a ese numerito? Este de acá te diría que esa persona está por debajo en 0,13 desviaciones estándar del promedio de los individuos de la muestra. Esta persona está por encima en 3,22 desviaciones estándar. Entonces, es la misma información, solamente que en lugar de que esté en dólares, ahora está en desviaciones estándar. ¿Cuán alejado estás del promedio? Entonces, una opción para abordar el problema de que en una regresión cada una de las variables tiene diferente magnitud es transformar todos a desviaciones estándar. Y eso se puede hacer manualmente, pero también se puede hacer de forma directa con esta opción que dice al final, coma beta. Hago la regresión típica que, que hemos hecho antes, pero al final le pongo coma beta. Y acá al costado de la tablita me aparecen los coeficientes estandarizados. Y esos coeficientes ya se pueden comparar. Y acá yo veo que Children tiene el mayor beta estandarizado. Entonces, ahora sí puedo decir que Children es la variable más importante para explicar los años de vida que alcanza una persona. Y este 0,19 es el más pequeño de los betas, así que puedo decir que female es la variable menos importante para explicar los años de vida que vive una persona, ¿no? La magnitud de ese beta estandarizado me dice cuál de las variables es la más importante. Comparar los coeficientes no era posible porque yo no podía comparar porque estaban en diferentes magnitudes. Ahora esos coeficientes sí se pueden comparar porque están en desviaciones estándar. Entonces, eso se suele hacer cuando yo quiero saber qué variable aporta más a explicar mi variable y. ¿Ok? Listo. Y bueno, al igual puedo aplicarlo para toda mi tablita. Acá estoy volviendo a hacer la regresión. Y al final, cuando hago stop, pongo la opción al último, que es beta. Y ahora todos mis coeficientes salen estandarizados. Ok.
Y como les comenté, también se puede hacer manualmente. A veces hay muchos que consideran que estandarizar una variable binaria no es del todo correcto. Entonces, otros académicos lo que hacen es estandarizar solamente las variables que están en kilómetros, en metros, en kilos, en, en cualquier medida continua, pero no estandarizan las que son binarias. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Estoy estandarizando manualmente solamente las variables que son continuas. La cantidad de niños es continua, la estoy estandarizando con la fórmula que hace un rato les comenté. Es igualito la variable menos el promedio de la variable entre la desviación estándar de la variable. Lo mismo para ingresos en miles, también para la masa corporal, para la cantidad de mascotas y para la talla. Estoy simplemente generando variables nuevas para estandarizar manualmente. Y luego simplemente a las variables nuevas le pongo su descripción y hago la regresión típica. Y en esta regresión que estoy haciendo, estos que son Marriott, Female, que son binarias, también Chronically, que también es binaria, ya no están estandarizadas para no generar problemas que algunos académicos consideran que está mal estandarizar variables binarias. Pero eso, como les comenté, es opcional, no es obligatorio. Ok, hasta ahí pregunta, chicos. Sigamos. Ahora veamos cómo exportar a Word y bueno, también a Excel. El comando que vamos a utilizar es ahorrec2, que aparece acá. Cuando uno va a ahorrec2 a la ayuda, vamos a ahorrec2, encuentra que este comando, si bien es cierto, empezó para exportar regresiones, por eso se llama autorec, al final se extendió a más tópicos y se puede exportar muchas cosas más. Se puede exportar estadísticos descriptivos, se puede exportar tabulaciones, se puede exportar efectos marginales, se puede exportar resultados de emparejamiento, un montón de cosas. Entonces es un comando bastante amplio que se ha vuelto el más usado para este objetivo. Empecemos para exportar estadísticos descriptivos. Entonces, supongamos que yo quiero exportar el summarize que yo hago típicamente, este summarize, ¿no? El summarize donde tengo las variables, la cantidad de observaciones, el promedio, la expresión estándar, el valor mínimo, el valor máximo, pero para todas las variables. Entonces voy a poner ahorrec2 y luego el using significa que voy a utilizar un documento
para guardar esos resultados. En este caso le voy a decir que lo guarde en un documento que se llame Summary Table y que esté en formato doc, en formato Word. Yo sé que también el Word se puede poner con docx, ¿no? Así, pero se recomienda utilizar el doc sin X porque funciona mejor al menos para exportar resultados. Luego, después de la coma le pongo zoom. Este zoom se refiere a summarize. Entonces vamos a hacer un summarize. Log significa que va a aparecer todos los resultados que aparezcan acá en la pantalla de resultados, también van a aparecer en el doc. En caso exista un Word con el mismo nombre, Summary Table, que lo reemplace y que se quede solamente con esta lista de variables. Probablemente la tabla va a salir muy larga, así que yo quiero solamente que se quede con esas variables. Y finalmente labels, para que en lugar de que me ponga el nombre de la variable, me ponga la descripción de la variable. Entonces corro y ya está. Ahora voy a mi directorio y acá aparece un Word que se llama Summary Table. Cuando lo abro, aparece acá la tablita que, si bien es cierto, es muy parecida a la que está acá, pero tiene un formato más ordenado y ya está bien presentable, ¿no? Entonces, eso sería para hacer una tablita de estadísticos descriptivos, sencilla pero rápida. Ahora veamos qué más puedo hacer. Bajemos. Supongamos que estamos queriendo presentar las regresiones que hemos hecho hace un rato, las 5 regresiones. Entonces, corro las regresiones. Sabemos que después de cada regresión tenemos que guardarlo en la memoria de Stata. Acá lo estoy guardando con estos nombres. Corro. Luego pongo aurec para decirle que utilice el comando aurec2. Entre estos brackets le pongo la lista de las regresiones que están guardadas en la memoria y que quiero exportar. Utilizo using para decirle cómo se va a llamar el archivo donde voy a guardar esta información. Replace para decirle que reemplace en caso exista un archivo con el mismo nombre. Luego le digo que incluya el R cuadrado ajustado. Este E significa que el estadístico R cuadrado 2, R cuadrado ajustado, lo incluye en la tablita. Los coeficientes, como se dan cuenta acá, pueden tener muchos decimales y los errores también pueden tener muchos decimales. Para que no sea demasiado la cantidad de decimales, le pongo dec3, solamente 3 decimales. El título de la tabla, en ese caso, va a ser table 1, edad de muerte como función de característica del individuo. El título de cada una de las columnitas va a ser OLS, por eso aparece C-title, ¿no? Column title, columna del título. Column, título de la columna. Corro y ya está. Voy a mi directorio y hay un Word que se llama Regression Table. Y acá está. Aparece exactamente la tablita con las 5 columnas, pero acá está de forma más presentable, ¿no? Y esto ya está listo para yo ponerlo en mi investigación y me ha hecho caso en todos los detalles que le he indicado. Hay 3 decimales, tanto coeficientes como errores estándar tienen 3 decimales. Acá abajo se ha incluido el R cuadrado ajustado, el estadístico que es el R cuadrado ajustado, el título es Table 1 con ese texto. ¿Qué más? Están las 5 columnas y el nombre de las columnas es OLS, ¿no? Y con eso es suficiente para presentar mis resultados. Ok, sigamos. ¿Qué más? ¿Qué puedo agregar a esta tablita?
En el estándar de la convención en economía es suficiente esto, pero quizás alguno quisiera agregar el R cuadrado normal, quisiera agregar la prueba F, quisiera agregar otras características, también se puede. Entonces vamos a intentar agregar algunas características nuevas. Entonces, acá le estoy agregando lo siguiente. Primero, le estoy diciendo que ponga labels. A diferencia del comando anterior, no estaba labels. Ahora, los nombres de las variables que estaban acá van a ser reemplazados por las descripciones o etiquetas de las variables. Entonces, no va a aparecer eh, female, sino va a aparecer female igual a 1, coma, male igual a 0. En lugar de married va a aparecer married igual a 1, coma, single igual a 0. ¿Ya? Eso es uno de los cambios que estoy poniendo en esa línea de código que utilice los labels. Además, otra cosa que estaba un poquito fea en el gráfico, o en la tablita anterior, era la forma de escribir el R cuadrado. Volvemos a abrir. Acá el R cuadrado estaba como R minúscula 2 subguión A. Se ve feo, ¿no? Se ve feo que esté así. Así que lo que voy a hacer es decirle que agregue algunos estadísticos. Acá dice add stat, agrega estadísticos, donde va a estar la información del R cuadrado ajustado, del estadístico de R cuadrado ajustado, pero va a estar titulado como R al exponente 2 ajustado, para que se vea más bonito. Y finalmente, le estoy diciendo que en lugar de utilizar tres asteriscos para 1% de significancia, dos asteriscos para 5% de significancia y un asterisco para 10% de significancia, utilice otra definición. Acá va a poner para 0,1%, 3 estrellas, para 1%, 2 estrellas, para 5%, una estrella, y para 10%, este símbolo de cruz. ¿Por qué? Porque en algunas investigaciones que quieren ser más estrictas, a veces quieren poner el valor del 0,1%. Yo sé que en economía, en ciencias sociales en general, nos importa el 5%, pero otras ciencias, otros contextos, a veces requieren otros niveles de significancia. Entonces acá le estoy diciendo que 0,1% significa 3 estrellas, 1% significa 2 estrellas, 5% una estrella y 10% la cruz. Y cuando corro me dice lo siguiente: usted tiene el Word que quiere modificar abierto. Entonces, para correr tengo que cerrar primero mi Word y ahora recién puedo correr. Abro el documento y acá está. En lugar de los nombres de variables, me pone las etiquetas que se entienden mejor. Acá en el R cuadrado ajustado se ve mejor. Ya no aparece como R subguión 2, creo que A, es decir, algo así. Se entiende mejor. Y acá los niveles de significancia están detallados de otra forma, que no era la estándar, la común que se utiliza por defecto. Listo. Entonces, esa es como la forma más sencilla de exportar resultados con el AOREC 2, pero también existe el comando asdoc. El comando asdoc es un comando muy versátil, es un comando muy fácil de utilizar, pero no es tan bonito al momento de utilizarlo. A cualquier comando que haga tablas,
uno le puede poner antes asDoc. Supongamos que quiero hacer un tabulate de la variable eh, female. Entonces, tabulate pongo y acá me aparece la tablita, ¿no? Si yo quiero de inmediato exportarlo, simplemente pongo adelante asDoc. Corro y está. Se exportó esa tablita. Si, por ejemplo, estoy haciendo un summarize de la variable female, eh, pongamos children, income, married, índice de masa corporal, acá me sale la tablita, pero quiero exportarlo, adelante le pongo asDoc y corro de vuelta y ya lo exportó. Acá lo puso debajo del resultado anterior. Entonces, asDoc es recontra fácil de utilizar, solamente lo pones delante de el comando que te da una tabla. Entonces, muy, muy fácil. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Adelante, adelante el summarize. Acá hacemos un summarize de varias variables. Adelante le estoy poniendo asDoc y le estoy diciendo que lo guarde con el nombre summary table 2. En caso exista un documento con ese nombre, lo reemplace y que en lugar de nombres de variables utilice las etiquetas de las variables. Por, y ahí está la tablita. A diferencia de lo que exporta AOREC 2, no es tan bonito, ¿no? El de AOREC 2 es más limpio, pero sirve. De todos modos, es útil tener el asDoc a la mano. Listo. Y también se puede utilizar el asDoc para regresiones, ¿no? Acá está la regresión. Adelante la regresión le pongo asDoc. Delante de cada regresión le pongo el asDoc, 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 asDoc. A ver, probemos si solamente corro así el asDoc, adelante la regresión. Corro. Y acá me puso el resultado de la regresión. Acá está, línea regression. Pero no lo está exportando de la forma que yo quiero, que es en columnas. Acá me está exportando toda la tabla. Y eso no sería presentable para una investigación, ¿no? En una investigación debería exportarlo columna por columna, como lo que estábamos viendo acá, columna por columna. Lo que está haciendo el ASDOC es exportar de frente toda la tabla, que tiene información que no necesariamente se suele presentar como el intervalo de confianza, como estos estadísticos de acá. Entonces, para decirle a las doc que lo ordene en columnas, al final le voy a poner nest. Este nest, lo que va a entender Stata es que la regresión no la presente como la tabla así bruta, sino que la ordene por columnas. Y luego le pongo que guarde esa tablita o ese resultado con el nombre Regression Table 2. Y en caso quiera reemplazar, en caso exista un documento con ese nombre, que lo reemplace. Y las siguientes regresiones las hago igual. La única diferencia está que en lugar de poner replace, tengo que poner append, 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 append. El append significa que va a colocar esa regresión en una columna al costado de la regresión inicial. Esta es la regresión inicial que está con replace. Al costado va a poner esta regresión, al costado esta, al costado esta, al costado esta. Entonces, corremos. Y ahora ya lo puso en columnas, en el mismo, en la misma forma en la cual exportó a OREC 2. Y de vuelta, no está tan bonito como lo hace a OREC 2, pero sirve. Así que por eso lo presentamos acá. Sí, chicos, ¿hasta ahí preguntas?
Y finalmente, el látex. La parte de hacer las regresiones es idéntica. Estamos haciendo las 5 regresiones, donde al final de cada regresión le ponemos que lo guarde en la memoria de Stata con diferentes nombres, ¿no? Esta regresión con el nombre First A, esta regresión con el nombre Second A, esta regresión con el nombre Tier A, esta for A, Byte A. Ha guardado las regresiones en su memoria. Y luego utilizamos la misma sintaxis en el sout. Acá sout exporta esta lista de resultados, desde el resultado primero hasta el resultado quinto, y guarda esa información en un documento que se llama regression table, pero en este caso que sea formato texto, ¿no? Para que sea latex, punto text. Y le pongo las características típicas que ya habíamos visto antes, que ponga estrellas para los coeficientes, que ponga 3 decimales, que ponga una leyenda y que ponga las etiquetas en lugar de los nombres de las variables y que adicione el R cuadrado ajustado y la cantidad de observaciones. Replace en caso exista un documento, un text con ese nombre y que el estilo sea text, que es que sea el estilo de látex. Corro y ya está. Cuando abro ese látex o ese text, ese archivo text, ese archivo de texto, me abre esta hoja, este bloque de notas, que está recontra poco entendible, pero esto debería copiarlo a mi editor de látex. Voy a copiar esto. Voy a cualquier editor de látex. Yo utilizo Overleaf para látex, para utilizar látex. En cualquier proyecto que tenga, lo pongo como tabla, le pongo compilar y acá está la tablita, ¿no? Vamos a descargarlo. ¿Dónde está? No veo. Vamos a jalar esto. Y acá está. Esa tablita que esa tablita ahora ya está en látex, ¿no? Y el atractivo de látex básicamente es que es bastante limpio, no se distorsiona cuando acerco. Algunos tienen preferencia en trabajar en látex, otros en Word. Entonces ahí está la opción de cómo exportar resultados a látex, ¿no? Se pone bien bonito, así como se exporta se ve bien feo, pero una vez se compila en cualquier editor de látex ya se ve bien presentable. Ok, chicos, hasta ahí preguntas. Diego, una pregunta. ¿En alguna situación se tiene que configurar o cuestiones de, digamos, ajustar tamaños para que se vea bien en el documento o siempre se va a ajustar eh, adecuadamente? ¿En látex o en Word? Ah, no, en látex. Porque me imagino que Sí, una tabla bastante grande la tendrá, o látex lo hará bastante pequeño y digamos los números también serán pequeños, ¿o no? sí. Exactamente por eso elegí cinco regresiones. Poner más regresiones eh, ya no se podría poner en una sola eh, hoja. Debería voltearlo a horizontal para que entren más de 5. Entonces, por eso exactamente lo puse 5. Entonces, sí se puede cambiar el formato. O sea, si tú lo dejas, si pones 10 regresiones,
Podemos probar, a ver, vamos a ver qué sucede si pongo el doble de regresiones. Vamos a copiar esto. Dos, tres, cuatro, una más. Vamos a llamarle este A, B, C. Y acá vamos a agregarle el resultado A, B, C, D, E. Y probemos. Son 10 regresiones. Y vamos a copiar todo esto. Probablemente se va a salir de la hoja. E inclusive ni siquiera compila, ¿no? Vamos a ver cuál es el problema. Entonces se está yendo abajo, creo. Vamos a descargar. Acá solamente puso hasta el quinto, ¿no? Ha incluido todos, pero mira acá. Acá se ha corrido un coeficiente, acá otro. Se ha desordenado, ¿no? Estos coeficientes no deberían estar acá. Se ha desordenado. En ese caso debería voltearlo horizontal para que sí queda. Acá están los 10, pero ahí distorsionados. Y ahí, bueno, ahí ya es cuestión de látex. Como es un curso de Stata, en realidad no es necesario conocerlo, pero habría que ordenar ya dentro del overleaf. Yo no utilizo mucho látex, no me gusta, siento que es demasiado esfuerzo para hacer algo que podrías hacer en Word, pero también entiendo que hay muchos académicos que les gusta utilizar látex. Entonces, por eso les enseñamos a exportar a látex. ¿Qué chicos? Hasta ahí preguntas. Profesor, entonces esos trabajos lo recomendaría hacer más que todo en Word que en LaTeX. Sí, como les digo, eh, es más por convención académica que se ve más formal, se ve más estándar. Cuando uno va a conferencias, por ejemplo, la mayoría de diapositivas sigue el mismo formato de látex, las ecuaciones salen más bonitas en látex, como que por ese lado muchas personas, muchos académicos prefieren látex, pero a mi opinión personal, lo que más importa en una investigación es el contenido, no tanto eh, cuán bonito esté el documento, la diapositiva. En ese sentido, yo prefiero hacer en Word, porque a veces uno se pasa horas tratando de arreglar un látex para que coincida el gráfico, para que coincida la tablita, para que no se distorsione, para cambiar algún formato del texto, para cambiar alguna característica de una ecuación. Entonces uno se demora mucho en látex cuando quieras hacer pequeños cambios. Entonces, por ese lado creo que es un poquito tedioso y te quita tiempo.
pero también depende de las preferencias de cada uno, ¿no? Yo en particular prefiero trabajarlo en Word y solamente en caso sea obligatorio hacer un trabajo en látex, una presentación, una diapositiva en látex, recién la hago en látex, ¿no? Pero por elección propia, prefiero hacerlo en Word. Ay, gracias. Ya, chicos, entonces ese era el tema de hoy. Solo para recordarles que en la semana anterior les expliqué más o menos de qué iba el trabajo y les di un plazo para que eligieran el video y pasado el plazo les asigné un video aleatoriamente a los grupos que no habían elegido. Creo que eran tres, cuatro grupos, no, tres grupos que no habían elegido su video, entonces les asigné el video aleatoriamente. Así que a estas alturas ya todos los grupos tienen su video asignado y bueno, solo les queda seguir las instrucciones, cumplir con el plazo y con ello ya tendrían su evaluación tarea académica uno. Y también recuerden que el día 29, según el sílabo, es el control de lectura uno. No es en estricto un control de lectura, pero es un control de avance del curso, donde básicamente es un formulario, un cuestionario en Paideia, donde tienen más o menos 20 minutos para resolver un conjunto de preguntas, la mayoría para marcar, algunas para escribir brevemente. Y esas preguntas básicamente son de lo que hemos avanzado o lo que vamos a avanzar hasta esta semana. No se les va a preguntar cosas demasiado específicas, pero seguro en cuestiones donde me he detenido bastante en la explicación, probablemente sí pregunte. Entonces, eh, eso, eso es lo que viene el lunes 29. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos en estas semanas? Bueno, ya somos semana 6, ¿no? Y la semana de exámenes es la semana 9. Anotar acá que el lunes es el control uno, lunes 29. Su trabajo académico uno se entrega el 1 de octubre. La semana de parciales es esta, semana 9. Estamos en la semana 6, así que nos quedan 2 semanas para avanzar. ¿Qué chicos? ¿Preguntas, inquietudes, dudas, consejos? Profesor, También recuerdo, ah, dime, dime. es que, sí, ¿cómo se iba a evaluar el curso en la semana de parciales? Ah, buena pregunta. Antes de eso, estaba por olvidarme. Recuerden que cualquier modificación del curso, modificación de fechas, de entrega o modificación de cualquier cosa o coordinación que quieran hacer es con el delegado. Si por ahí se ponen de acuerdo y quieren aplazar el plazo de entrega un día o unas horas, lo mencionan a su delegado, se ponen de acuerdo entre ustedes y el delegado me pregunta, o delegada, perdón, la delegada me pregunta y vemos si se puede o no se puede. Entonces todo por el canal de la delegada. Y lo que me preguntaba su compañero, la evaluación parcial también es grupal y al igual que el trabajo académico, se les deja con una semana, bueno, el trabajo académico así 2 semanas, ¿no? Pero el trabajo parcial se les deja una semana de anticipación, el trabajo, y tienen
una semana para entregarlo en Paideia, ¿no? Usualmente el trabajo parcial es hacer algún tipo de análisis descriptivo o estadístico simple de algún tema, o replicar algunos gráficos, o replicar algunos resultados de algún informe. Pero igual es en grupo y se les da 7 días para que puedan hacerlo. Según el sílabo, la fecha del parcial es el 13 de octubre. Entonces, acá está 13 de octubre. Yo les dejaría la tarea o la evaluación parcial, perdón, el día 6 de octubre para que tengan una semana para realizarlo. Recuerden igual de nuevo que si se ponen de acuerdo con la delegada pueden coordinar. Yo sé que quizás del 6 al 13 pueden ser días complicados porque tienen otros exámenes quizás. Se puede mover la fecha de entrega, sí, pero igual coordinen con su delegada. Ya chicos, ¿tienen preguntas hasta ahí? Ya chicos, entonces eso es todo por hoy. Ya nos vemos el miércoles y me quedo igual conectado unos 10 minutos por si tienen preguntas individuales. Entonces, cuídense, nos vemos pasado mañana. Hasta luego, Diego. Hasta luego, profesor.
Profe, una pregunta. ¿Es normal que si en el video sale un valor, en este caso del Excel, por ejemplo, de la distribución de la población en edad de trabajar, este, o sea, ahí salgas, en el video salga su valor normal y también aparezca en el PDF de la ENAO? Pero, por ejemplo, cuando nosotros intentamos hacer eso, no nos sale como el PDF, como el PDF del ENAO. Entonces, ¿eso es normal? Puede ser si hay una ligera variación de decimales, pero si es más que decimales, hay un error en el cálculo que están haciendo o, o la base de datos está incompleta, tienen que volver a descargar o algo está pasando, porque han encontrado algo así. Porque, por ejemplo, en el PDF del ENAO mencionan que es 25 millones y con sus decimales, por ejemplo, 989, pero a nosotros nos sale 25,607, por ejemplo. Ah, pero en términos porcentuales sale lo mismo. Como A veces porcentuales. a veces en valores así de personas, valores absolutos, puede variar un poquito, pero en términos porcentuales no debería cambiar. ¿Han chequeado si en los valores porcentuales cambia? Ah, bueno, ahorita no recuerdo muy bien. Eso Chequea, sí no porque a recuerdo. veces, chequea, porque creo que lo que importa más en los reportes son los porcentajes, ¿no? No mucho el valor en personas. Está bien, profe. Gracias. Me avisan de todos modos después. Ok. Profesor, ¿se escucha? Tengo una consulta. Rosa, cuéntame. Sí, soy del grupo de la compañera y lo que sucede es que nos sale el valor igual que la profesora del video, igual hasta el año donde ella lo hizo, pero los años añadidos, que es el 2023 y 2024, ahí sí está la diferencia, pero desde el 2017 al 2022 sí es exactamente igual que la profesora. Entonces, Interesante. em, ¿Qué variable están calculando? la el video 96, el que mide la distribución de la población en edad de trabajar. O sea, si quiere le comparto la pantalla. O Ah, a ver. Mm, 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 mm. Ya puedes compartir.